Bueno, grado décimo. Bueno, ya entramos a un nuevo camino, digamos como el siguiente nivel en trigonometría. ¿Listo? Ya vimos todo lo que tenía que ver con triángulos rectángulos y cómo lo podemos resolver a través del teorema de Pitágoras y de las relaciones trigonométricas. Vamos a dejarlo claro acá en esto. Quiero que quede clara la diferencia entre entre los dos tipos de triángulos. ¿Listo? Por eso voy a hacerlo acá. Si ustedes quieren tomar apuntes de esto, es su decisión, ¿vale? No hay lío si no toman los apuntes, pero sí quiero hacerlo pues para que quede claro. Entonces recordemos que el triángulo rectángulo recibe su nombre de triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Y los ángulos de 90 grados se llaman ángulos rectos. Eso es importante que también lo tengan presente. Y que un triángulo rectángulo, sus lados tienen nombres. Uno de sus, el lado más largo se llama hipotenusa. Tenemos aquí el lado que queda de frente a la hipotenusa, que es el cateto opuesto, y tenemos el cateto adyacente. Entonces, digamos que esto es algo que nos heredó en nuestro querido Pitágoras, los nombres de los lados de un triángulo rectángulo. Y que si vamos a resolver un triángulo rectángulo, lo podemos resolver de dos formas. Una es usando el teorema de Pitágoras y la otra es usando las relaciones trigonométricas. Eso es importantísimo, ¿vale? Más adelante, cuando ustedes ya van tomando como la práctica de todos estos ejercicios, ustedes se van a dar cuenta que un triángulo rectángulo yo lo puedo resolver también usando la ley seno o la ley coseno, ¿cierto? Pero eso se va dando con el tiempo. Pero digamos que para establecer las diferencias que yo quiero que vean en este momento, vamos a plantearlo de esta forma. Entonces es importante. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, sus lados tienen unos nombres que son hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, y para su resolución usamos teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas que ya vimos anteriormente, que si se les ha olvidado o quieren volverlo a ver, hay unos videos ya grabados para que lo tengan claro y puedan recordar cómo funciona el tema de las relaciones trigonométricas. Bien. Ahora miremos los triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos son aquellos triángulos que no tienen un ángulo de 90 grados. No lo tienen, ¿sí? Por ejemplo, este que vamos a dibujar acá. No me gustó este triángulo. Entonces, tiene cualquier tipo de triángulo, de ángulo, perdón, menos uno de 90 grados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el que está dibujado en este momento que ustedes pueden observar. Bien, para resolver este tipo de triángulos vamos a acudir a dos leyes. Una de esa ley, voy a colocarla por acá, es la ley seno y la otra es la ley coseno. También reciben como nombre, también reciben como el nombre de teorema, ¿sí? Pero bueno, a veces lo dicen en plural, ley de los senos y ley de los cosenos, no importa, estamos hablando exactamente de la misma ley. Importantísimo con estos triángulos. Ojo con esto, ¿vale? Como estos lados no tienen un nombre específico, como si sucedía con los rectángulos, nosotros los podemos nombrar. Y se recomienda que se haga de la siguiente forma. Si ustedes van a asignarle, por ejemplo, vamos a colocarle otro colorcito, vamos a nombrar los ángulos. Por ejemplo, empecemos por los ángulos. Los ángulos están acá ubicados, ¿cierto? En estas partes. Aquí tenemos los ángulos. Bien, entonces si yo voy a colocar, por ejemplo, si aquí voy a colocar la A, entonces voy a colocar la A mayúscula. ¿Listo? Por lo regular uno le coloca, cuando uno hace eso, le coloca como una especie de sombrerito. Y entonces voy a colocar, por ejemplo, aquí que esta es la B y la voy a llamar B mayúscula. A los ángulos los vamos a denotar con las mayúsculas o en su defecto con las letras griegas. Pero en este caso, pues queda un poco más sencillo con las letras de nuestro alfabeto, usando las letras mayúsculas para los ángulos. Bien,
Ahora vamos a mirar cómo vamos a llamar los lados. Entonces, de la siguiente forma. El lado que está al frente del ángulo va a tener el mismo nombre, solamente que lo va a colocar con la letra minúscula. Entonces, aquí tengo el ángulo A, aquí va a quedar el lado A. ¿Listo? Queda al frente. Lo mismo pasa con la B. Tengo aquí el ángulo B, al frente de ella va a quedar el lado B. Miren que esta parte es fundamental para lo que vamos a trabajar. Y tengo el ángulo C, al frente del ángulo C voy a colocar el lado C. ¿Listo? Esto lo hago tanto para aplicar ley seno o para aplicar ley coseno. Nombrar los ángulos y nombrar los lados siguiendo las indicaciones que acabo de explicar. Entonces es importantísimo. Recordemos que los triángulos oblicuángulos no tienen ángulos de 90 grados. ¿Listo? Y que nosotros le vamos a dar los nombres a los ángulos y a los lados. Y que preferiblemente usemos letras mayúsculas para los ángulos y letras minúsculas para los lados. Siempre lo voy a nombrar con la misma letra, el lado que queda opuesto o al frente del ángulo como tal. Entonces, esta ley o digamos, este principio hay que aplicarlo y tenerlo súper claro. Entonces, por favor, tomen nota, ténganlo súper claro y ya vamos a explicar sobre la ley C en el siguiente video. Hasta pronto.